Familia Idea, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el profe Diego y te doy la más cordial bienvenida a otro episodio en Idea del Podcast. Este espacio que ustedes ya saben, lo utilizamos para platicar sobre temas que son muy importantes en la educación y en la crianza de los hijos y en el funcionamiento de la familia en general. El día de hoy estamos platicando, mejor dicho, sobre un tema que estuvo relacionado con el capítulo número 19, donde nuestro invitado, tu director de confianza, el profesor Brian Corrales, estuvo hablándonos sobre las habilidades que un director debe tener, ¿no? Hablando en esta multiplicidad de situaciones que debemos de cubrir para ahora sí que dirigir una escuela. Ahora, con base en esas habilidades, sabemos que existen también ciertas responsabilidades de las cuales tenemos que hablar y pues hablando desde esta perspectiva, desde esta óptica de liderazgo, ¿no? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy estaremos retomando particularmente los aspectos relacionados con las responsabilidades directivas, un tema que nos quedó pendiente en el capítulo 19 y que también surgió en las preguntas de las personas que nos escucharon y que nos miraron a través de las plataformas digitales. Pues de eso se va a tratar el día de hoy. Claro. Así como ese capítulo estuvo muy interesante y seguramente tú que nos viste también aprendiste muchas cosas nuevas, quédate porque el día de hoy va a pasar exactamente lo mismo. Así que no esperemos más, comenzamos con este capítulo. Y del podcast, la voz que te acompaña, hablamos de familia, de cómo enseñar y guiar, desde la escuela hasta casa, con todo el corazón, juntos aprendemos, construimos educación. Familia Idea, si ustedes se dan cuenta, el ambiente ya está un poquito más relajado. ¿Por qué? Porque ya estuvimos hablando, como lo dijimos al inicio de este episodio, de todas esas habilidades que debe tener un director, ¿no? Ahora, hablando específicamente desde la óptica del liderazgo, antes de que empecemos a platicar sobre todas estas responsabilidades que debe tener un director, quisiera que empezáramos a platicar y a reflexionar desde casita. ¿Qué vamos a entender por liderazgo a lo largo de todo el episodio? Porque ahora sí que desde esa óptica vamos a platicar de las responsabilidades, ¿no? Por supuesto, podemos decir que el liderazgo es la capacidad de influir. En este caso, si lo ponemos en el ámbito educativo, podríamos decir que el liderazgo es la capacidad de influir en los procesos de aprendizaje, claro, dando prioridad, por ejemplo, a los procesos que los profesores y las profesoras realizan para que los niños y las niñas aprendan todo esto en un entorno que propicie el aprendizaje. Resumidas cuentas, influir en los actores clave para que la escuela cumpla su finalidad última, que es el aprendizaje de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Claro. Como siempre les decimos, Familia Idea, nosotros hacemos una búsqueda exhaustiva sobre personas adecuadas para hablar sobre todos estos temas que ponemos sobre la mesa y seguramente si tuviste el capítulo número 19, sabes quién es él. Él es el profesor Brian Corrales, licenciado en educación primaria, maestro en educación y próximo a ser doctor también en educación, ¿verdad? Entonces, en este capítulo te digo, ahí estuvimos hablando de manera específica de las habilidades, pero ahora nos estamos enfocando en esto. Ahora, profe, ¿por qué el liderazgo es un factor importante para un director? Como bien decía en el capítulo 19, Bolívar comenta que después de los profesores y las profesoras, que son los primeros que tienen la influencia directa en el logro de los aprendizajes de la escuela, la dirección escolar es el segundo elemento que garantiza que el proceso de aprendizaje ocurra. Y bueno, a continuación vamos a platicar acerca de algunas responsabilidades que los directores y las directoras tenemos para garantizar que eso pase. Como tú dijiste, ¿no? Un director, aparte de organizar al personal docente, hacer todas las situaciones de organización de los recursos, hay muchas más responsabilidades que tiene, ¿no? ¿Cuáles serían, profe? Bueno, dentro de las responsabilidades más importantes que puedo traer aquí a esta plática, podría encontrar, por ejemplo, la capacidad de inspirar. La capacidad de inspirar implica que toda la comunidad escolar sea capaz de querer aprender y, evidentemente, el profesorado capaz de enseñar para que los niños y las niñas aprendan. Entonces, inspirar motiva para que todos nos subamos al barco y llevemos a tierra firme a los niños, que es llegar al aprendizaje. Oye, ¿y es una responsabilidad o es una opción?
es una responsabilidad. Si nos vamos a términos legales, sé que a algunos de ustedes a lo mejor no les gusta tanto el término legal, pero desde las bases legales podemos encontrar, por ejemplo, en México, el artículo 3 constitucional establece como responsabilidad del Estado y de las figuras el aprendizaje. La escuela para eso existe, para eso fue creada. Hablando de, por ejemplo, la Ley General de Educación, determina que los niños, las niñas y los adolescentes y jóvenes deben de desarrollar al máximo sus potencialidades. Entonces, desde la escuela, no es a ver si quieres que los niños aprendan. Para eso te pagan, para eso estás ahí. En ese sentido, como directores y directoras, debemos de garantizar que la escuela funcione para lo que fue creada. Así como la casa funciona para tener a la familia, para estar todos tranquilos y tranquilas en un ambiente de seguridad, la escuela tiene como principal intención que los niños, las niñas aprendan. Para eso estamos ahí. Otra de las responsabilidades que se pegan a esta anterior sería comprender el contexto. Las nuevas políticas nos llevan a pensar que la comunidad se vuelve un elemento fundamental en el trabajo de la escuela. Y coincido totalmente, porque así como el profe y la profe debe de conocer a sus niños y a sus niñas, sus características, sus necesidades, sus intenciones y motivaciones, el director de la escuela tiene que conocer el espacio en el que trabaja para que sus acciones entonces estén vinculadas con las necesidades del contexto, con las exigencias del contexto y en un contexto más amplio, las necesidades sociales. Por eso, conocer el contexto, pero no nada más desde una mirada por encimita, sino a profundidad, permitirá al director y a la directora encaminar sus acciones de manera estratégica. ¿De qué manera te puede modificar el contexto, las acciones que tú puedes, vamos a decirlo desde la parte administrativa, realizar en una escuela? Algo tan sencillo como, por ejemplo, promover una actividad cultural. Si tú estás situado, por ejemplo, en una comunidad, supongamos, con una afiliación religiosa, entonces tu escuela quiere celebrar fiestas decembrinas, pero esa comunidad no festeja las fiestas decembrinas porque está en contra de sus creencias. Entonces tú como director vas a tener problemas porque probablemente la mitad de tu matrícula no va a participar. Entonces, esa acción no tendría el mismo impacto si hubiera considerado la información que recuperaste desde el reconocimiento de tu contexto. Además, ahora, desde la organización escolar, por ejemplo, en los consejos técnicos escolares, que no es un espacio para hacer fiestas, nos reunimos a trabajar los profes y las profes porque revisamos, organizamos, planificamos y valoramos aquello que hacemos en la escuela. Desde ahí, los procesos de mejora continua se establecen como un mecanismo para ir midiendo aquello que estamos haciendo y proyectando nuevas formas de alcanzar las intenciones que hemos establecido como parte de los objetivos de la institución. Oye, entonces esta acción de conocer las condiciones del contexto, ya mencionaste tú el espacio del CTE, tendría que ser en colaboración con los miembros de la escuela, porque difícilmente el director pudiera hacer eso de manera solito, ¿no? ¿No? Por supuesto, y no se trata de a ver si los profes quieren, es una disposición oficial. El Consejo Técnico Escolar está hecho desde sus funciones para promover la colaboración. Entonces, como bien decía en el capítulo 19, una de las habilidades del director y de la directora, que es un líder, implica favorecer la colaboración. Esto incide en que todos y todas estemos haciendo lo que nos toca hacer, pero desde una visión, no desde la obligación, sino desde tener una convicción por garantizar que mis niños y mis niñas aprendan. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues trabajando con otros y con otras. Recordemos que la comunidad está en el centro del trabajo de la escuela y en ese centro el alumnado. Entonces, desde este enfoque, ponemos a los niños al centro, a la comunidad alrededor y el trabajo de la escuela como un satélite que va revisando lo que estos dos núcleos sociales tienen para ofrecerle a la escuela. Sí. Oye, cuando estábamos platicando precisamente de estas responsabilidades, planeando la información que íbamos a manejar en el episodio, me pareció muy interesante esta parte de la optimización de los recursos.
¿Qué podemos mencionar al respecto de la optimización de los recursos con referencia a esas características que debe tener esa responsabilidad? Como directores y directoras tenemos, no como sugerencia, es una obligación porque está dentro de nuestras responsabilidades el optimizar los recursos humanos y materiales. Esto significa, por ejemplo, que desde el lado del personal humano, o sea, tu capital humano, debes de tomar ciertas decisiones para que estos factores clave, que son el profesorado, el personal de apoyo, el personal administrativo, funcionen de cierta manera para, repito, garantizar el aprendizaje del alumnado. Okay. Un ejemplo claro de esto es la asignación de los grupos. Sabemos que hay circo, maroma y teatro en este aspecto, porque a veces los directores tomamos decisiones que a la luz, por ejemplo, del profesorado pudieran ser no tan satisfactorias, pero desde la dirección escolar pensamos estratégicamente para decir, el profe Diego tiene este imán para los niños, va para primero, pero no sirve para sexto probablemente porque los niños de sexto de ese año en particular tienen una condición de conducta que no va a empatar con el profe Miel. Claro. Entonces, en ese caso, la optimización de recursos va a mirarse así. O sea, ¿qué decisiones tomo para que mi personal, mi capital humano, funcione de la mejor manera? Ahora, en la otra dimensión que tiene que ver con los recursos materiales, por ejemplo, debo de garantizar que la escuela tenga ciertas condiciones mínimas, básicas, para operarla con regularidad. Agua, insumos de limpieza, acceso a internet, mesabancos en los que los niños puedan aprender, pizarrones, hojas blancas, copias, teléfono para comunicarme con las familias, y son cosas que probablemente en la cotidianidad las personas o los padres de familia no se dan cuenta que eso está ahí y que necesita ser administrado. Entonces, desde el pago a los proveedores, los convenios con las empresas para recibir ciertos servicios que implican el gasto de recursos. Y eso es otro elemento del que quiero hablar, la transparencia. Aquí la transparencia es que yo recibo un peso y tú, profe Diego, sabes en qué me gasté ese peso. No dejando lugar a las dudas, ni tampoco a temas escabrosos, sino que de verdad, este peso que llegó a la escuela se utilizó de esta manera y debo de garantizarte y hacerte sentir tranquilo de que ese peso que se utilizó en lo que se requería es la mejor manera en la que pudo haber sido administrado. Por eso tenemos distintos mecanismos de transparencia en los que damos a conocer a la comunidad en qué se utilizó el dinero que la entidad federativa o el Estado o el programa ayudó a la escuela inyectándole esos recursos que probablemente se gestionaron desde el plantel. Ahorita que estás hablando de la transparencia, me resulta un poquito interesante esto porque se dice muy fácil, ¿no? Dijiste tú, un peso que llega a la escuela, el profe Diego tiene que saber en qué se gastó. Pero yo me pongo, no sé por qué razón siempre me pongo a tratar de analizar las cosas desde otra óptica tal vez. Qué difícil es eso desde la parte tú en cuestión del desarrollo de las habilidades, porque para llegar a ese objetivo de transparencia, por así llamarlo, tienes que tener habilidades de organización, de previsión, o sea, simplemente llegar el dinero y organizar el recurso para llegar a la comprobación no me resulta una tarea tan sencilla, o si es sencillo, tú como director. Para nada sencilla, principalmente porque una de mis habilidades no es las matemáticas. Soy muy bueno para comunicar, para organizar y planificar, pero el área financiera no es mi fuerte. Entonces, tengo aliados que ayudan a este proceso para que podamos desarrollarlo de la mejor manera. Entonces, tal como decía en el capítulo anterior, darme cuenta de cuáles son las habilidades de mi personal me ayuda también a mí para fortalecer mi proceso de administración escolar. La administración escolar está ligada, por ejemplo, con el uso eficiente de los recursos. En este caso, ha implicado que durante muchos años aprendí a, por ejemplo, llevar ciertas bitácoras, utilizar ciertos procesadores de información para ir registrando en qué se gasta, cuánto nos queda.
buenos mecanismos de comunicación con los proveedores, por ejemplo, para saber en qué aspectos o en qué artículos gastamos más y entonces hacer la proyección financiera de la escuela para invertirle a esos rubros en específico. Entonces ha sido todo un proceso de años que ahora llegan a este punto para hacer un poco más fácil el proceso. Porque mira, volteando un poquito hacia atrás en las distintas escuelas en las que he estado y trabajando con diferentes directores, yo creo que es un aspecto en lo que más se fija la comunidad, el recurso. O sea, tal vez es como de, eso que no está funcionando bien en el baño no funciona desde hace 3 años y no se ha hecho. Entonces, ¿dónde está el dinero? Es algo muy común que me ha tocado escuchar. Por eso me parece interesante porque al final de cuentas estamos hablando de muchos aspectos como comunicación, como la colaboración, la motivación, la optimización, pero creo que esto es un aspecto en lo que la comunidad se fija mucho y creo que está bien, pero definitivamente creo que ahí es donde se va, en lo que la comunidad va a decir si es buen director o mal director. Puede influir bastante en la manera en la que la comunidad percibe el desarrollo de la dirección escolar. En mi caso, existen, además de la dirección y de una comisión específica de finanzas, un equipo de planificación de los recursos y además de eso, un comité de Contraloría que vigila que los recursos se estén utilizando en lo que se dice que se va a utilizar. O sea, no es que a mí se me ocurra que me llegaron 10 pesos y, a ver en qué se me antoja gastármelos. No, corresponde a la planificación previa que hemos hecho desde el Consejo Técnico Escolar. Entonces, si te fijas, así, quito la responsabilidad del gasto de los dineros de mis hombros porque lo distribuyo entre todos y entre todas. Si bien yo soy el responsable de rendir esas cuentas, comparto la responsabilidad en la toma de decisiones y en la administración. Y todavía después de eso, los padres de familia desde el Comité de Contraloría Social pueden venir a verificar. El profe dijo que se gastó 9,000 pesos en la copiadora este año. ¿Es cierto? Sí, aquí está la factura, aquí está el elemento que va a ayudar a comprobar y aún así tienen acceso a los proveedores para cuestionar si en realidad esto está sucediendo. Entonces corresponde a un proceso de transparencia que tiene que ser cuidadoso, que debe de ser transparente, que debe de ser claro y comunicable a toda la comunidad escolar. Así evitamos situaciones de malentendido que puedan demeritar al trabajo del director o de la directora y tener confianza en lo que hace en la escuela. Una vez me tocó escuchar también a una persona, un director, que dijo, ¿por qué me están pidiendo facturas en la comprobación? ¿Que no confían en mí? Le dijo a los padres de familia. Pienso que no hay mejor manera que papelito habla. Las palabras se las lleva el viento, pero el documento avala lo que tú estás diciendo que hiciste. Entonces, si te piden una factura o el comprobante, tienen que tener acceso a él, porque no es tu dinero. Es dinero de los niños. Y es algo que continuamente yo repito. Ese dinero no es mío, no es tuyo, profe, no es de mi compañera intendente, es de los niños. Yo solo lo administro. Y son recursos públicos y como recursos públicos deben de ser transparentes. Por eso lo que dijo ese director pues no tiene ni lugar ni forma, pienso, porque no es lo que desde el lineamiento o desde la normatividad debemos de cumplir. ¿Quieres que tu hijo obtenga mejores calificaciones en la escuela? Olvídate de los métodos tradicionales, que son aburridos, cansados y poco efectivos. Mejor, inscríbete ahora en Academia IDEA, donde tu hijo podrá tomar clases extra de regularización y reforzamiento, completamente en línea y con profesores 100% en vivo, desde un celular, tablet o computadora sin salir de casa. Con alegría te comparto que nuestros estudiantes han mejorado sus procesos de aprendizaje, obtienen mejores calificaciones y elevan su autoestima y seguridad al tener un mayor dominio de los contenidos. No lo pienses más y sé parte de la familia IDEA. Una última responsabilidad que me gustaría traer a la mesa de la plática es la cultura del cambio. Esto forma parte de un marco que la Secretaría de Educación pone como parte esencial de las escuelas, que es el marco para la excelencia en la educación básica.
Las escuelas de educación básica debemos de procurar alcanzar el máximo logro de los aprendizajes. Lo dice la Ley General de Educación, lo dicen los principios pedagógicos de la nueva escuela mexicana. Entonces son aspectos que debemos de garantizar desde la escuela. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar, con planificaciones pensadas. O sea, no se vale llegar al aula con "y ahora qué copia les doy". Eso no necesariamente contribuye al logro del máximo logro de aprendizajes. Por otro lado, el seguimiento a los procesos. O sea, como director debo de encargarme, asegurarme de que el profe Diego esté desarrollando lo que planificó con la intención para la cual lo planificó. Y en ese tenor, ayudar, como bien decía, con los recursos, brindando aquello que necesita el profe Diego para que pueda llevar a sus niños a aprender. Posteriormente, la cultura del cambio también se da en la evaluación. Y no nada más es la evaluación que el director hace, porque en vano está que yo como director me siente a valorarte, ¿no? De eso no se trata. Se trata de que en la colectividad nos demos cuenta de qué hicimos, por qué lo hicimos, cómo lo realizamos y qué resultados nos dio. Esto, en una especie de espiral de mejora continua, nos va a llevar a mejorar paulatinamente y sostenible en el tiempo. Esto es una responsabilidad directiva, pero también una habilidad. El cuidar que los procesos que tú sigues desde la escuela permanezcan en la escuela como parte de la cultura. De tal modo que si yo me voy de la escuela debe de seguir funcionando a pesar de que Brian ya no esté en la escuela o que deje la escuela porque tiene que andar haciendo gestiones ante las autoridades. La cultura del cambio se va a visualizar en eso, en que como organismo, como bien decía en el capítulo 19, la escuela continúe con su vida regular. Entonces, ya. Oye, ahorita, por ejemplo, estás hablando de todas estas acciones, ¿no? Responsabilidades. Un director de primaria en un horario de 8 a 12, ¿un director de primaria trabaja 4 horas diarias? Más de 4 horas diarias. Mi jornada regular empieza entre 7:20 y 7:30 de la mañana. ¿Qué hago? Llego, verifico que los espacios estén en condiciones adecuadas, porque debo de garantizar que exista la normalidad mínima en la escuela. La normalidad mínima significa espacios limpios, recursos disponibles para el profesorado y para los niños y que los tiempos se cumplan. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta si los profes llegan temprano? Pues tengo que llegar temprano, tengo que estar ahí. Estoy al pendiente de que la puerta de acceso a la escuela se abra porque hay protocolos de ingreso y salida de la escuela que debo de verificar que se cumplen. Después de eso, los niños entran, se tocan los timbres para empezar las clases. Me doy cuenta que todos los profes ya estén en sus salones. Luego, de manera muy sospechosa, natural, cotidiana, acudo a los salones a saludar a los niños. De esa manera me doy cuenta que estén trabajando, que estén todos, cuántos vinieron, por qué no vinieron, y así doy un seguimiento a la asistencia, por ejemplo, de los niños, otro aspecto de la normalidad mínima. Habitualmente atiendo padres de familia que se acercan con solicitudes, procuro que se vayan de la escuela atendidos y atendidas para que no vuelvan otra vez, porque luego estoy siendo parte de robar el tiempo de ellos y de ellas. Entonces, procuro que en una misma visita se atienda su solicitud. Bueno, después de eso pueden surgir aspectos administrativos, como los que comentaba en la gestión de los recursos, reuniones con autoridades para continuar la gestión y pues llega la conclusión de la jornada escolar, verificando que todos los niños hayan salido de la escuela seguros y seguras con quien deben de irse. Claro. Oye, no todas las escuelas tienen un ATP, ¿verdad? Para apoyar en dirección, por así decirlo. Pero, ¿cuál de todas estas responsabilidades que tú dijeras, si el director no tiene un ATP, puede renunciar a esa responsabilidad? Mándenme un ATP. Estoy solo en la escuela desde la administración. No tengo ninguna especie de apoyo porque es una escuela pequeña. Que esos son otros temas que tienen que ver con estructuras, matrículas y servicios que las instituciones pueden tener. Y aprovechando el espacio, dime, voy a desahogar aquí. Aprovechando el espacio, necesito un ATP. No se crean. Todavía puedo, estoy joven. Bueno, regresando entonces a la pregunta con relación a qué responsabilidades puedo quitarme. Puedo pausar, por ejemplo, la administración.
o la elaboración de una constancia. No o quitarte, no pausar. quitarme, pausar, porque son mis responsabilidades, las debo Ok. de cumplir. Como director debo de priorizar en qué pongo mi atención. Entonces, si por ejemplo en una jornada tengo a una madre quejándose, tengo a un profe que llegó tarde y tengo a la supervisión escolar pidiéndome un reporte, todos pueden esperar excepto los niños. Ok. Porque mi responsabilidad principal para lo que la escuela está hecha es para atender a los niños. Entonces los niños reciben su atención, llega el profe, ya le dejo de cubrir, luego voy con la madre de familia porque es usuaria del servicio educativo. Somos servidores públicos, Ok. ellos son usuarios de nuestro servicio. Atiendo a la madre de familia y después cumplo con la autoridad que puede esperar. O sea, un reporte no va a implicar ni un riesgo a la integridad de los niños, ni tampoco una molestia que puede revertirse por parte de la madre de familia, Sí, ¿no? sí. O sea, y por ejemplo, cuando un director asigna una comisión, le vamos a llamar de esa manera, tú dices, yo no me puedo quitar de responsabilidades, pero en otras ocasiones también me ha tocado escuchar que es como de, me estás poniendo esa comisión, que a gusto yo voy a realizar tu tarea y a ti te van a pagar. Dentro de una instancia que es el Consejo Técnico Consultivo, se pueden establecer esas comisiones. De hecho, lo que tendría que pasar es que a inicio del ciclo escolar se definan esas comisiones. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, las finanzas. Otra comisión que se puede establecer como corresponsabilidad es la pedagogía, o sea, como entre compañeros. Claro. Y eso no lo estoy inventando, ¿eh? El trabajo entre pares está instituido dentro de las funciones del Consejo Técnico Escolar, o sea, el desarrollo profesional. Otra comisión, por ejemplo, sería las relaciones sociales. Algo tan pequeño como festejarte tu cumpleaños el día que cumples. Y no necesariamente es irnos a la dirección a comer pastel y festejar. No, significa que puedo tener un detalle para contigo el día que cumples años. Entonces, estas actividades que, si bien forman parte de las responsabilidades de la dirección, son compartidas. Okay. Recordemos que el director escolar omnipotente y omnipresente no existe. Excelente. Pese a que antes se creía que podía hacerse desde la visión de un directivo superhéroe. Eso no es cierto, no existe. Y si existe, escríbame porque quiero aprender de ti. La responsabilidad es compartida. Entonces, todos somos parte de un equipo. Y puedes tú tener ciertas habilidades que yo no tengo. Y en el compartir nos fortalecemos en el proceso de colaboración. Yo creo fielmente que el trabajo colaborativo es una herramienta maravillosa para lograr los objetivos, pero únicamente para cerrar en esta pregunta, el hecho de que un director te asigne una comisión no es que esté renunciando a una responsabilidad. No, sigue siendo su responsabilidad porque a pesar de que, por ejemplo, el profe Diego tiene la comisión de las finanzas, la responsabilidad de transparentar y de rendir cuentas no es del profe Diego, es del director de la escuela. Entonces yo debo de validar el proceso que tú seguiste para rendir esas cuentas. Mi firma está ahí. Al yo firmar, soy responsable de lo que estoy validando. Y ahora, enfocándonos en esta parte de orientarnos hacia el trabajo, ¿qué acciones tendría que desarrollar un director? Viéndolo desde la óptica del liderazgo, ¿no? ¿Qué acciones tendría que desarrollar un director con referencia al trabajo? Un aspecto esencial dentro del liderazgo y en la dirección escolar sería la orientación al trabajo. Como bien decía antes, y creo que lo he dicho repetidamente porque lo creo, insisto en eso, es que la escuela fue creada para que se aprenda. Okay. Entonces, una orientación del trabajo hacia el aprendizaje implicaría, por ejemplo, tener en consideración aspectos normativos. Que las clases empiecen a la hora que debe de empezar. Que existan las condiciones que deben de existir. Que los niños estén aprendiendo lo que tienen que aprender. Ahí entra también la relación de la pedagogía y la didáctica. Es decir, como director debo de asegurarme que los contenidos que la SEP te obliga, porque es de observancia general, te obliga a trabajar con los niños, estén siendo atendidos. ¿Y cómo es eso? A través de la revisión, por ejemplo, de las planificaciones didácticas, que es un elemento que tenemos como evidencia para asegurar que desde el proceso de anticipación esté ocurriendo. Okay. Luego, ir a los salones, por ejemplo, a revisar los cuadernos de los niños, o cuando identifico alguna dificultad en el aprendizaje de los niños, voy a observar qué es lo que está sucediendo, puedo brindar algunas sugerencias a mis compañeros y mis compañeras, y me gusta modelar. Es decir,
Si yo, por ejemplo, me doy cuenta que el profe Diego no sabe enseñar a leer y escribir, entonces le pido permiso para dar una clase de leer y escribir. Entonces es un te digo Juan para que escuche Pedro, políticamente correcto. Sí, claro. Le muestro desde el ejemplo cómo podría funcionar esa situación de aprendizaje. Ahorita que acabas de dar ese ejemplo, ¿no? Precisamente, eso me suena como relacionarlo con la toma de decisiones, porque es algo que le tienes que comunicar a las otras personas, ¿no? ¿Cómo debería de tomar las decisiones un director entonces? En definitiva, con democracia. Okay. Un director autoritario está destinado al fracaso. De verdad lo pienso. ¿Por qué? Porque en algún punto va a generar tanto descontento en las decisiones unilaterales que toma, que empezarán como o a huir los profes o a estar en contra de las decisiones que toman. Por eso, en la democracia, esta toma de decisiones en conjunto nos responsabiliza porque nosotros somos las que las estamos tomando. Y al ser corresponsable, asumo compromisos para que lo que determinamos llegue a su fin. Okay. ¿Tú crees que sea la forma en cómo se toman las decisiones en las escuelas? Probablemente no en todas las escuelas y no todo el tiempo. Hay ciertas decisiones que por la atribución de la figura directiva le tocan al director o a la directora. Entonces hay momentos en los que, por ejemplo, la decisión de que todos los días haya clases en la escuela no es algo que se va a poner a discusión. Claro. Entonces esa decisión es facultad del director. Por eso podemos hablar de decisiones en dos ámbitos. Una, que sería la decisión que le corresponde a la autoridad, y la decisión que puede ceder o que puede negociarse. Probablemente desde la primera hay cosas que el director sabe que se deben de cumplir por norma, por regla, como bien decía, los horarios, la entrega de evaluaciones en los periodos que la SEP determina, la certificación de un niño o la entrega de reportes a la supervisión escolar, por ejemplo. ¿Qué sí se puede negociar? Aquello que está relacionado con las formas. Todos tenemos que llevar a que los niños aprendan. Claro. Pero a lo mejor el profe Diego dice, ¿sabes qué? Yo tengo esta idea que nos puede ayudar para que los niños aprendan mejor. Ah, está bien. Traigamos esa idea a la discusión, veamos todos cómo la podemos enriquecer y adelante con la idea. Ahí sí se puede tomar una decisión flexible porque nos corresponsabiliza. En lugar de pensar en el autoritarismo. Profe, quiero que trabajes con el STEAM porque eso dice la nueva escuela mexicana. Pero a lo mejor el profe ni puede, ni quiere por las condiciones de su grupo. Pero si escuchamos qué es lo que el equipo de trabajo tiene para enriquecer, creo que sería una mejor decisión tomada. Jerárquicamente, bueno, es evidente que el director tiene un puesto más arriba que un profesor. Entonces, cualquier decisión que tome el director, el profesor tiene que atender a esa instrucción. ¿O hay forma de que no? Mira, por reglamento, sí. Dicen las condiciones del trabajo que las indicaciones de tu jefe inmediato deben de cumplirse. Okay. Y después establecer una queja o un reporte o lo que sea. Eso dice el lineamiento. Okay. No estoy tan seguro de que esa sea la mejor manera de tomar las decisiones. Si bien va a funcionar a la primera o a la segunda, me va a generar conflictos en lo que refiere al clima laboral. Entonces no me interesa tener una escuela conflictuada. Entonces, si bien una indicación debe de atenderse, también tenemos el derecho a la réplica. Puedo equivocarme como director. Y es de sabios reconocer que tuve un error. Entonces, en ese escenario particular, el profe o la profe se puede sentar conmigo a platicar. ¿Sabes qué? Creo que esa no es la mejor manera en la que debía de haber ocurrido. Y traigo un ejemplo bien claro para esta situación. Este ciclo escolar decidí que iba a cambiar los salones. Ok. Los iba a asignar de manera distinta y los profes se iban a mover de sus salones. ¡Qué problema! Generó muchos conflictos. ¡Qué problemón! Entonces, en este último consejo técnico escolar decidí traer el tema al colectivo. Profes, mi idea es cambiarlos de salones, pero noté al decirles que se sintieron incómodos, que pudieron haberse sentido de esta forma y ahí entra la empatía. Entonces les dije, ¿qué hacemos? Decidimos en conjunto que no nos íbamos a cambiar, pero hubo un compromiso porque la escuela funcione como deseo que funcione. Okay. Entonces, dejé bien en claro que
profe, no todas las decisiones que tome van a ser revocadas o regresadas. Puedo en algunas ceder y eso está bien porque somos humanos y el autoritarismo creo que a nadie nos gusta. Pero también hay que dejar claro que no todo se puede negociar. Claro. O sea, hay cosas en las que como director sé que ese aspecto específico que tiene que ver con el lineamiento no te lo puedo negociar. Okay. Te voy a incomodar, te vas a incomodar y discúlpame, no es personal, pero así se tienen que hacer las cosas. Claro. Pregunta, ¿por qué se iban a mover de salones? Fíjate que esta idea ocurrió porque el salón de primero iba a quedar muy lejos de los baños. Entonces en mi mente funcionaba que el primer salón cercano a los baños tenía que ser de primero. Claro. Uno de los argumentos que surgieron ahí es que ese espacio no tenía la iluminación suficiente. Entonces es, ok, va, este año no cambiamos, pero el compromiso es acondicionar ese espacio para que tenga los elementos necesarios para que el ambiente de aprendizaje funcione. Claro, para primero. Y ahora, ¿pudieron entonces llegar a un acuerdo fácilmente? Sí, fue fácil porque fui claro con lo que yo esperaba y los profes fueron claros en lo que querían y esperaban. Entonces buscamos el punto medio de la negociación y tomamos un acuerdo que nos benefició a todos. Yo fui bien franco con ellos. Yo no pierdo nada en cambiarte de lugar, ni tampoco gano nada en dejarte. Para mí eso es neutral. Entonces, no me conviene, profe, les decía, que estés incómodo trabajando en un salón en el que no quieres estar. Pero recuerda que no todo se puede negociar. Entonces fue un cedo ahorita, pero llegará el momento en el que tú tengas que ceder también. ¿Le podemos poner una palomita a la comunicación ahí entonces? Totalmente, ¿Sí? Porque fui claro con lo que quería, defino qué es lo que sentíamos y establecimos qué es lo que deseábamos para llegar a la conclusión efectiva de ese conflicto. Con base en tu experiencia, esos son los elementos que debe tener la comunicación que debe promover un director. Así es, debe ser una comunicación clara, debe ser una comunicación que tenga medios que faciliten la comunicación y la comunicación debe ser coherente. O sea, yo no puedo llegar con el profe Diego a decir, profe, le veo a la hora de la salida porque vamos a tener un reconocimiento a su trabajo. Y por el otro lado, llego y digo, oiga, profe, ¿sabe qué? No vaya a la hora de la salida y entonces lo único que voy a generar son conflictos. Sí, claro. Entonces, claridad, honestidad, debe de haber buenos canales de comunicación y principalmente coherentes para que lo que tú sabes lo sepa yo, lo sepa ella, ellos, todos sepamos lo mismo. No puede haber diferencias comunicativas porque eso va a generar un conflicto y desorganización. Ahí es donde va a impactar la honestidad de la que estás hablando, ¿no? El hecho de que se comunique lo mismo a todos para estar más o menos en la misma sintonía. Así es. Y qué importante también va a ser ahí la bidireccionalidad, entonces, ¿no? El hecho de yo te digo, pero también te escucho. Eso se puede nombrar como un proceso dialógico en el que te escucho con atención, entiendo qué es lo que quieres comunicarme, pero también debes de escucharme con atención y entender qué es lo que deseo comunicarte. En este proceso bidireccional establecemos los intereses, las motivaciones y llegamos a un punto en el que ambos salgamos beneficiados. Claro, y yo creo que como docentes, hablar de este elemento es muy importante de la comunicación, porque estamos acostumbrados a hablar nosotros como docentes. O sea, muchas veces, y a lo mejor no sé si te ha tocado, de que el niño llega y te dice, profe, y ya el profe le dice, sí, puedes ir al baño, cuando el niño todavía ni ha preguntado nada. Profe, sí, aquí hay un lápiz, ya sé que me vas a pedir un lápiz. O sea, como profes estamos más acostumbrados a responder rápido, porque a lo mejor tienes 32 niños, pero difícilmente nos ponemos a reflexionar sobre el hecho de escucharte, darte el espacio para que tú te puedas expresar y yo poder valorar lo que me estás diciendo. No sé si desde la dirección puedas percibir esto también en los maestros. Observen lo siguiente, es un spoiler alert. Como profes fuimos entrenados para controlar y mandar en un espacio donde hay personas. Para eso nos enseñaron. Pero bueno, desde la dirección escolar y desde la docencia debemos de encontrar un equilibrio. O sea, sí es cierto, necesitas tener casi ojos en la espalda para saber qué es lo que está ocurriendo, aún cuando no estás observando la situación. Porque es tu responsabilidad, o sea, debes de tener cuidado con la tutela temporal que tienes de los niños en tu espacio. Y desde la dirección escolar, mantener los canales abiertos para que toda esta información que está ocurriendo al mismo tiempo en los salones con los 100, 200, 500 niños que hay en la escuela, pueda ayudarte a tomar decisiones efectivas. Ahora, retomando
el caminito que llevamos, ¿no? Hablando de liderazgo. Te escuché la palabrita bienestar y dijiste que el liderazgo te va a orientar hacia el bienestar. ¿Es correcto? Así es. Pienso que más ahora en la que ponemos mucha atención en el bienestar personal, tenemos que pensar desde las escuelas en el bienestar de las comunidades. Y esto implica que desde la escuela pongamos atención a lo que los niños y las niñas necesitan, lo que sus comunidades requieren, porque el trabajo de la escuela prepara para la vida. Okay. Entonces, tenemos que pensar en niños que estén y niñas que estén más formados de manera integral para que puedan salir a la sociedad y entonces desarrollarse de la mejor manera, de manera óptima. Recuerdo muy bien una anécdota de una compañera directora a la que entrevisté en una investigación que hablaba acerca de que para ella era bien importante que los niños y las niñas salieran de su escuela siendo la mejor versión de sí mismos. Ay, qué bonito. Entonces, esto supone que el pensar en que saldrán de la escuela o que egresarán de la escuela siendo la mejor versión de sí mismos, supone que hicieron un trabajo para conseguirlo. Eso no es algo que de manera espontánea vaya a surgir, sino que debe de haber una intención para que eso ocurra. La intención va a ser desde la escuela, desde el colectivo, desde el liderazgo del plantel, cuidar que todos los procesos, que todas las acciones lleven esa ruta de bienestar. Y bueno, ¿cómo nos damos cuenta que mi escuela está procurando el bienestar? Okay. Cuando el profesorado, por ejemplo, tiene una salud mental, o sea, que no están todos cansados y agotados todo el tiempo. Tema, Pero bueno, ese es otro asunto que retomaremos después. Sí. Que los niños y las niñas se sienten a gusto en la escuela, que podemos hablar de comunidades resilientes, o sea, que son capaces de afrontar la adversidad o enfrentar los problemas de manera asertiva, una escuela que se preocupa por tener armonía en el plantel, y esto no significa como que todos estemos siempre de acuerdo, sino que nos respetamos, apreciamos la diversidad y la promovemos porque es parte de quienes somos como escuela. O sea, todo esto es parte también de las habilidades que debe tener un líder en la escuela. Por supuesto, si resumimos todo lo que hemos hablado durante este capítulo, recaería en el bienestar. ¿Por qué? Porque si planifico estratégicamente, si optimizo los recursos, si asigno grupos de manera consciente, si soy transparente, si comunico eficazmente, voy a conseguir el bienestar. Y no nada más de los niños y las niñas, también del personal que trabaja en la escuela y yo como director. Porque si mi escuela está funcionando como debe de ocurrir, entonces no voy a estar todo estresado, todo preocupado, porque está caminando sobre ruedas. Actualmente en el sistema forma de alguna manera o desarrolla estas habilidades en los que ya son directivos. Bueno, puedo decir que de manera muy leve o por encima. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los profesores como yo, que accedí por un concurso de oposición, requeríamos hacer un curso de habilidades directivas. Entonces, pienso que probablemente un curso te acerca, pero la formación como tal tendría que ser más sistemática, más pensada, más crítica. Y ahorita, por ejemplo, los directores, los que ya están en función, como tú, ¿tienes espacios o, no sé, donde tú puedas aprender a mejorar en estos aspectos o no? ¿O ya es sobre la marcha, sobre la práctica y la experiencia? Sí es sobre la experiencia, sobre la marcha, porque la práctica, decía una supervisora, te afina el colmillo para ir tomando decisiones. Los viejos lobos de mar que saben cómo actuar ante contextos específicos y que de joven, probablemente hace 8 años, no habría tenido esta experiencia con la que cuento ahora. Pero la formación experiencial no lo es todo. También se requiere una formación académica. Lamentablemente esa no ocurre con tanta frecuencia como oportunidad de la parte oficial, ¿no? Cada quien decide de formarse en esos aspectos.
Por ejemplo, mi posgrado en la maestría me ayudó a entender un poco más acerca de la formación en estas habilidades, y ahora el doctorado pues me facultó de otras más que me ayudan de manera más amplia a entender lo que ocurre en mi escuela, lo que pasa conmigo y la forma en la que interactúo con los otros y otras en el espacio escolar. ¿Tú reflexionas sobre tu práctica directiva? Así es, constantemente le pregunto, por ejemplo, a mis compañeros qué es lo que piensan acerca de lo que hago, y salgo de la escuela pensando como, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice de esta manera? ¿Cómo podría mejorarlo? No es todo el tiempo, porque de verdad a veces las cuestiones administrativas te absorben, pero sí soy una persona que continuamente piensa acerca de lo que hace y que no está a gusto con la conformidad. Entonces siempre busco realizar cambios para ir probando, hacer cosas distintas y mejorar. Antes de que terminemos con el episodio, profe, te quiero preguntar si existe algo extra, algo que se nos esté pasando, algo que le quieras comunicar a la familia IDEA que nos está viendo. Familia IDEA, me encantaría decirte que si bien he platicado en extenso de las habilidades y las responsabilidades directivas que en efecto nos toca cumplir, no olvidemos que los directores y directoras también somos personas. Entonces podemos equivocarnos, pero es de sabios reconocer en lo que nos equivocamos, y contar con el apoyo de nuestras comunidades nos puede ayudar a conseguir mejores resultados. Entonces, seamos empáticos, aprendamos a comunicarnos y sobre todo, seamos buenas personas. Me parece muy bonita esa reflexión, ¿eh? Profe, pues no me queda más que agradecerte por esta colaboración, por toda esta información que nos brindaste. Creo que ha sido muy claro entenderlo, y además estos ejemplos que nos diste definitivamente favorecieron y enriquecieron a todos los que te estamos escuchando. ¿Cómo te sentiste? Muchas gracias por la invitación. Creo que fue necesaria esta segunda parte para ampliar tanta información y temas que podíamos tocar. Y pues es un honor poder compartir con la gente esta pasión que tengo acerca del liderazgo en las escuelas. Muy poco interés se encuentra en esos temas en particulares, pero vimos que son sumamente importantes. Sí. Nos dimos cuenta que son muy importantes y que son muy extensos, ¿sabes? Porque desde fuera los profesores podemos percibir que la función directiva es como 2, 3 cositas que tienes que hacer y ya es todo, pero ahorita que sacaste toda esta información fue así como de, oye, ¿cuántas, no? Y si seguimos platicando, yo creo que siguen saliendo más cosas, ¿no? Entonces, profe, muchas gracias. Este es tu espacio. Te lo agradezco en nombre de toda la familia IDEA, de Academia IDEA, de IDEA el Podcast. Muchas gracias. Y este es tu espacio cuando tú gustes hablar de otro tema que te parezca interesante, que quieras compartir. Eres completamente bienvenido. Muchas gracias, Academia IDEA. Yeah. Hey, me encantó, me lo voy a aprender, lo prometo. Y a ti que estás en casita, muchas gracias por vernos, muchas gracias por dejarnos entrar otra vez hasta tu casa. Nos vemos en el próximo episodio con otro tema muy interesante. Adiós. Si quieres seguir aprendiendo muchísimo más sobre este tema, en la descripción del video te vamos a dejar algunas recomendaciones que nos hace nuestro experto invitado. Y si te ha gustado el capítulo del día de hoy, no olvides darle like y compartir. Quizás alguien a tu alrededor podría necesitarlo y le vendría de maravilla verlo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también nos puedes buscar en Spotify como IDEA el Podcast. Al suscribirte serás de los primeros en enterarse cuando subamos contenido nuevo. También puedes contactarnos por medio de Facebook, Instagram o WhatsApp en el número que aparece en la pantalla o con el código QR. Recuerda que puedes enviarnos cualquier opinión sobre algún tema o alguna duda que te surja. Nosotros de manera personal te leeremos y estaremos muy contentos de que puedas escribirnos. Este podcast es patrocinado completamente por Academia IDEA, la mejor red de aprendizaje de nuestro país. Academia IDEA, donde los estudiantes de primaria y secundaria toman clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea, con profesores 100% en vivo, sin salir de casa y por medio de cualquier dispositivo. Recuerda que te puedes inscribir desde cualquier parte de la República Mexicana. Y ahora sí que con esto hemos llegado al final de nuestro episodio. Definitivamente toda la información que recibimos fue muy importante. Y muy enriquecedora. Definitivamente. Muchísimas gracias a ti que estás en casita, que nos permitiste llegar con este tema un viernes más. Pero recuerda, no te pierdas el próximo viernes otro tema súper interesante. ¿En dónde? Aquí en IDEA el Podcast. Bye. IDEA el Podcast, juntos a crecer. Cada episodio te hará entender. La educación es clave, el futuro es hoy. Y con cada escucha, el cambio se ve.